Listo, entonces, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Vamos a desarrollar la siguiente secuencia de ejercicios. A ver, vamos a ver cuánto es el resultado, ¿cierto? Para los siguientes ejercicios. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes, muy bien. Ahí está, vamos a desarrollar, ¿cierto? Trigonometría con mucha alegría, ¿cierto? Muy bien. Ya, a ver, vamos a ver. En este caso, ¿cierto? Vamos a encontrar el resultado. Dice, calcule el radio vector del punto, ¿cierto? 3, punto y coma, 4. Ya está, muy bien. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Aquí sería, por ejemplo, 1. Y escribimos. Listo, claro, profito, muy bien. A ver, el radio vector, ¿cierto? Está dado por abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí vamos a decir, ¿cierto? Sería radio vectorcito, profito. 3 al cuadrado, ¿cierto? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ya está. Y luego, ¿cierto? ¿A cuánto será igual en ese caso la super respuestita? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cierto? Ya, muy bien. Entonces sería, por ejemplo, ¿cierto? Radio al cuadrado será 3 al cuadrado, que es 9, más 16, ¿cierto? Radio al cuadrado es 25 y sacamos, ¿cierto? Raíz cuadrada y nos queda en ese caso 5. Muy bien. Listo, campeones y campeonas, ¿cierto? Nuestro primer ejercicio, el resultado es 5. Ya está, muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a completar, ¿cierto? El siguiente problemita, número 2. A ver, vamos a escribirlo aquí, ¿cierto? Ya. A ver, profito, el número 2. Listo. Calcule, ¿cierto? El radio vector en el punto F menos 12, punto y coma, menos 5. Muy bien. Al oído, profe, al olfato, ya, muy bien. Radio vector, ¿cierto? Es abscisa al cuadrado más ordenada, ¿cierto? Al cuadrado. O simplemente decimos, ¿cierto? Menos 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Listo, ¿cierto? Claro, muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? En ese caso vamos a decir lo siguiente. Sería 144, ¿cierto? Le sumamos 25, ¿cierto? Ya está. Y nos queda 169, ¿cierto? Le sacamos la raíz cuadrada, muy bien. Y obtenemos en ese caso 13, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas, ¿cierto? La respuesta en este caso es 13. Muy bien, pasamos al siguiente desafío. La bienvenida respectiva, ahí está, ¿cierto? Los que vienen incluyéndose, sean todos bienvenidos. Ahí está, muy bien. El número 3, ¿cuánto sale? El problemita número 3 de la lista. A ver, vamos a ver. Dice, ¿cierto? Calcule el radio vector en el gráfico. Muy bien. ¿Cuál es el radio vector? A ver, en ese caso, ¿cuánto es la respuesta a las ganadas, ¿cierto? En los comentarios. Ah, fácil, profito lindo, ¿cierto? Sería radio vector al cuadrado, lo igualamos, ¿cierto? ¿A qué? A abscisa, ¿cierto? Allí decimos abscisa al cuadrado, más ordenada al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Listo, profito. Entonces sería, ¿cierto? 36. Sí, ahí está. Todo lindo, todo bonito. Y 8 al cuadrado será 64, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Decimos sería 100, ¿cierto? La potencia, ¿cierto? Pasa como raíz y nos queda 10, ¿cierto? Muy bien. El radio vector en este caso es 10. Listo, campeones y campeonas. Pasamos al siguiente desafío, ¿cierto? Vamos a ver.
En este caso nos dice el número 4 de la lista. A ver, ¿cuánto sería en ese caso el radio vector, cierto? Recuerden que radio vector, sí, como habíamos estado indicando, ¿cierto? Es que radio vector abscisa al cuadrado, ¿cierto? Más la ordenada al cuadrado. Listo. Ya está, ¿cierto? Muy bien. Ahora, entonces decimos, ahí reemplazamos, ¿cierto? Profito sería x al cuadrado, que es 24 al cuadrado, ¿cierto? Más menos 7 al cuadrado. Ya está. Muy bien, en ese caso, ¿cierto? ¿Cuánto será? A ver, full Pitágoras, ¿cierto? Pitagorito. 24 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es? 24 al cuadrado. A ver, si recuerdan, por ejemplo, el triángulo notable, ¿cierto? De 24, 7 y 25, entonces aquí se darán cuenta de que sale 25, ¿cierto? Muy bien, entonces sumamos, ¿cierto? 576 más 49 da 625. Listo, profito. Entonces, en ese caso, ¿cierto? La respuesta es 25. Muy bien. Bravo, profe. Muy bien. A ver, queremos completar, ¿cierto? El siguiente desafío. Vamos a ver. Ejercicio número 5 de la lista. ¿Cuánto es el resultado, cierto, para el ejercicio número 5? Vamos a ver. ¿Cuánto sale? A ver, ahí le voy a escribir, ¿cierto? 5. Problemita número 5. Calcule el radio vector en el gráfico. Muy bien. ¿Cuánto es el radio vector en ese problemita? Ya, muy bien. ¿Cuánto es la respuesta, cierto? A ver, vamos a ver. Radio vector es al cuadrado, ¿cierto? Lo elevamos al cuadrado y sería abscisa, ¿cierto? Al cuadrado. Ahí está. Lo elevamos al cuadrado más la ordenada al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese caso será 15 al cuadrado. ¿Cuánto es? A ver, campeones y campeonas, ¿cierto? ¿Cuánto sería 15 al cuadrado? 225, ¿cierto? Muy bien. Y menos 8 al cuadrado, que sería 64. ¿Ya está? A ver, profe, sumamos, ¿cierto? 225 más 64. Y eso nos da 289, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profe, allí sería, ¿cierto? 17 la respuesta. Muy bien. Listo, campeones y campeonas, ¿cierto? La respuesta en este caso es 17. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Completamos el ejercicio número 6 de la lista. Muy bien. ¿Cierto? Claro, aquí solo piden el radio vector, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Listo, profito. Ejercicio número 6 de la lista. A ver, vamos a ver. Problema número 6. Listo, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cierto? En ese caso decimos lo siguiente. 6. Ya está. Calcule Y en el gráfico, ¿cierto? Muy bien. Vamos a calcular Y en el gráfico. Ya, en ese caso, ¿qué se tendría en cuenta? A ver, campeones y campeonas, ¿cierto? ¿Qué podemos decir aquí? De nuevo, ¿cierto? Recuerdan la formulita, radio vector es igual a abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado, ¿cierto? Ya está. Entonces, miren, aquí sería, por ejemplo, radio vector, que sería raíz de 10, ¿cierto? Al cuadrado, es igual a abscisa al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, abscisa al cuadrado. ¿Cuánto es? A ver, ahí está, ¿cierto? Menos 2 al cuadrado, ya está. ¿Cierto? Y le vamos a añadir Y al cuadrado. También, ¿cierto? Muy bien. Claro, es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Muy bien, excelente. Entonces, aquí, por ejemplo, se simplifica, ¿cierto? Y queda 10
es igual a menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Que es 4 más y al cuadrado. Listo, profito, ya está, ¿cierto? Ahora el 4 pasa a restar al 10 y nos queda 6. Muy bien, y luego finalmente, ¿cierto? Pasa como raíz y tenemos que nuestra super respuestita, ¿cierto? En este caso es 6. Pero, a ver, verificamos. Y es, ahí está, X, Y, ¿cierto? Y es en el eje positivo. Entonces, tomamos el valor positivo. Está bien, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones y campeonas, ¿cierto? Pasamos al siguiente desafío. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces, ¿cierto? El ejercicio número 7. Ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Pasamos al ejercicio número 7 de la lista. A ver, profito, listo. Problema número 7. Vamos a ver. Ya está, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? El número 7, ¿cuánto sería la respuesta? A ver, vamos a ver. Listo, profito. Desarrollo el número 7. Determine, ¿cierto? Dice el valor de X. Ya está, vamos a ver. 7, entonces determinamos el valor de X, ¿cierto? Usamos la formulita, ¿cierto? Muy bien. Radio al cuadrado, radio vector. Ahí está. X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. En este caso, por ejemplo, ¿cierto? Sería 13 al cuadrado es igual a X al cuadrado, ¿cierto? Más Y. Y en este caso es 12, ¿cierto? 12 al cuadrado, ya está. Facilito, profito, ¿cierto? Papaita, ahí está. Entonces, miren, la diferencia da X cuadrado, ¿cierto? Podemos aplicar, a ver, por ejemplo, si recuerdas el triángulo notable, ¿cierto? De 13, 12 y 5. Entonces, este problemita sale velozmente, ¿cierto? Pero si no recuerdas, por ejemplo, entonces aquí podemos decir lo siguiente, ¿cierto? El 12 pasa a restar, listo. Y nos queda entonces diferencia de cuadrados, que es la suma por la diferencia, ¿cierto? Entonces aquí sería, ¿cierto? 25 por la diferencia de 13 y 12, que es 1. Ya está. Entonces le sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? Y tenemos 5. Pero tenemos que ver en qué eje está 5, ¿cierto? Está en el positivo, entonces 5 positivo está bien. Muy bien. Listo, entonces pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver. Ejercicio número 8. Listo, profito. Ya está. El número 8 a las ganadas en los comentarios. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ejercicio número 8, ¿cierto? Dice, calcule Y, ¿cierto? Determinar Y cuadrado más 2. Ya está. Ya, muy bien. Entonces completamos, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Radio vector. De nuevo, profe. R cuadrado, ¿cierto? R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Listo, profito. Entonces el radio vector, ¿cierto? Que sería raíz de 11 al cuadrado, ¿cierto? Que nos da 11. Es igual a X, ¿cierto? Que en este caso es 2 al cuadrado. Más Y, ¿cierto? Que sería, se mantiene al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Listo, profe. A este 4, ¿cierto? Pasa a restar y nos queda, ¿cuánto? 7, ¿cierto? Muy bien. Pero como nos piden, ¿cierto? No piden Y, entonces piden Y cuadrado. Aquí le vamos a asignar 7 más 2, ¿cierto? Muy bien. Ya está, profito. Entonces, 7 más 2, que sería Y cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa es la respuesta. Lo sumamos y nos queda 9 de respuesta. Muy bien. Listo, campeones y campeonas, ¿cierto? Pasamos al siguiente desafío. Qué fácil, profe, ¿cierto? Muy bien. Excelente. A ver, el siguiente ejercicio, allí lo tenemos. Ya está. Vamos a ver cuánto es la respuesta.
Listo, a las ganadas en los comentarios, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Problema 9 de la lista. ¿Cuánto sale el ejercicio número 9? A por ello. A ver, vamos a ver. Dice, ¿cierto? Determine X en. Allí tenemos X, ¿cierto? A ver, profe, hasta el cansancio. Radio vector al cuadrado, ¿cierto? Es igual a abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Muy bien. Listo, profito, ya está. Entonces, ¿cierto? Reemplazamos el radio vector, nos dice que es r al cuadrado, ¿cierto? Pero simplemente puede decir r al cuadrado, profe, es igual a x cuadrado más y cuadrado, también, ¿cierto? Claro, hasta que lo aprendas, ¿cierto? No hay problema, y te acuerdas más rapidito incluso. A ver, 2, ¿cierto? A ver, x vale x y y vale 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Se simplifica y queda 5. Es igual a x cuadrado más 4. Muy bien. Listo, profito. El 4, ¿cierto? Pasa a restar al 5 y nos queda 1. Sacamos raíz cuadrada y nos queda 1 de respuesta, ¿cierto? Pero ahora sí hay que tener cuidado. A ver, al sacar la raíz cuadrada aparecen dos valores. A ver, verificamos. X, ¿cierto? Está en el eje negativo, ¿cierto? Entonces tomamos el valor de negativo 1. Muy bien. ¿Por qué, profito? Porque la raíz, ¿cierto? Tiene positivo y negativo. Dos valores. En este caso, entonces, sería menos 1. Listo, profe. Bravo, profe. Ya, muy bien. Gracias a los que van enviando sus regalitos, ¿cierto? Sigan a los que van enviando sus rositas ahí, muy bien. Todos siguiendo a los que van enviando regalitos, muy bien. Pasamos al número 10. Vamos a ver. Listo, profito. El número 10. ¿Cuánto sale a las ganadas en los comentarios, cierto? Muy bien. A ver el 10. ¿Cuánto sale el número 10? Listo, muy bien. A ver, responde y gana. ¿Cuánto es? Ah, profito de nuevo, ¿cierto? Muy bien. El radio lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Raíz de 10 al cuadrado es 10. Listo. X en este caso vale 2, ¿cierto? 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? 4, ¿cierto? Ya, muy bien. Y luego, ¿a qué más sería igual? A ver. Ahí, ¿qué decimos? Más, ¿cierto? Y es lo que tenemos que saber. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cierto? ¿Cuánto es la super respuestita? A ver, vamos a ver. El 4, ¿cierto? Pasa a restar al 10 y nos queda 6, ¿cierto? Muy bien. 6 es igual a y cuadrado y el cuadrado, ¿cierto? Pasa a ser raíz. Muy bien. Ya está. Listo, profe. Nos fijamos en qué eje está y, ¿cierto? ¿En qué eje está y? A ver, y está en el eje negativo, profe. Entonces, menos raíz de y, ¿cierto? Porque la raíz tiene dos valores, entonces elegimos el negativo, ¿cierto? Muy bien. Listo, profe. Ya, muy bien. Bravo. Ya. A ver, pasamos al ejercicio número 11 de la lista. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Listo, profito. El número 11. ¿Cuánto es? La super respuestita. A ver, a las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Vamos a ver. 11. Listo, profito. Ya está. A ver, radio vector, de nuevo, profe, de nuevo, ¿cierto? Está. Radio vector al cuadrado o r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Porque a algunos les asusta cuando digo radio vector, abscisa y ordenada, ¿cierto? Pero no te preocupes. A ver, hace caso más. R al cuadrado lo igualas a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Ya, entonces el radio vector es, perdón, r al cuadrado, ¿cierto? Raíz de 3 al cuadrado. Muy bien. X es menos 1, profito. Ya está, al cuadrado.
Y sigue siendo Y, ¿cierto? Listo. Entonces se simplifica, 3 es igual a 1, ¿cierto? Más Y cuadrado. Muy bien, ya está. Y luego, ¿cierto? El número 2 lo pasamos a restar. Nos queda 2 es igual a Y cuadrado. Listo. Entonces sale, ¿cierto? Raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora nos fijamos en qué semieje está. A ver, Y, profito. Y, ¿cierto? Está en el semieje positivo de las Y. Entonces está, ok, ¿cierto? Positivo raíz de 2. Muy bien. Gracias por compartir. Bendiciones. Muy bien. Claro, ahí estoy, ¿cierto? Mandando a los grupos, constantemente practiquitas. Así que si creen que a alguien les va a ser de bastante ayuda, lo pueden compartir, ¿cierto? Muy bien. Listo. Gracias por sus likes también. Bendiciones. Muy bien. Pasamos al número 12. Vamos a ver. Ejercicio número 12. Listo, profe. A ver, el número 12. Respondemos y ganamos nuestro premio, ¿cierto? Determine la tangente de tita, del ángulo tita. Vamos a ver. Ejercicio número... Uy, ya, listo, ya se aclaró. Ejercicio número 12. ¿Cómo determinamos la tangente de ese ángulo? Fácil, ¿cierto? Nos acordamos de que... Ahí está, de ese angulito, ¿cierto? Las razones trigonométricas del ángulo que estoy pintando en estos momentos son iguales que las razones trigonométricas del ángulo tita, ¿cierto? Muy bien. TG es la tangente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya está, pues, profito, ¿cierto? Desarrollamos. ¿Listo? A ver, mira, allí está, ¿cierto? El triángulo, ¿cierto? Muy bien. Si ustedes, por ejemplo, realizan ese trazo, se darán cuenta de que se forma un triángulo, ¿cierto? Ya, un triángulo rectángulo, profito. Listo. Ubicamos, mira, los puntos, ¿cierto? Así nos lo aprendemos más rapidito, mira. X es menos 2, ¿cierto? Entonces, eje X, ese valor es menos 2, ¿cierto? Y el eje Y, profito, es menos 1. Entonces le asignamos menos 1. Listo, ya está. Ahora, ¿cierto? Que ya conocemos esos valores. Ahí está, menos 2 y menos 1. ¿Podemos hallar la tangente, profe? Sí, ¿cierto? Este ángulo, su tangente, será el mismo que el del ángulo en posición normal. Ah, profe, de tita, sí, ¿cierto? Entonces hallamos la tangente de ese ángulo de allí. Muy bien. Entonces decimos, a ver, tangente, a ver, le escribimos, ¿cierto? Tangente de tita es igual a ¿qué? Cateto opuesto, ¿cierto? Menos 1 sobre cateto adyacente, menos 2. Muy bien, profito. Entonces la tangente es un medio, sí, ¿cierto? Muy bien. La respuesta es un medio positivo, ¿cierto? Sí, Daniel, ¿cierto? Sí. Ahí está. Si es clase grupal, ahí, por ejemplo, está 40 mensual, ¿cierto? 40 mensual. Sí, para si alguien desea, hay clases privadas, ¿cierto? También hay individuales por si alguien desea, ¿cierto? Ahí me envía mensajito para más información. Muy bien. Entonces, para el 13, a ver, vamos a ver. El 13, ¿cierto? ¿Cuánto es? Listo, profito. Desarrollamos el número 13. A las ganadas. A ver, ¿cuánto sale el número 13? Dice, calcule el seno de beta, ¿cierto? Muy bien. Listo. De nuevo, profito. Formamos el triángulo, ¿cierto? A ver, vamos a formar el triángulo. Ahí está, miren. Es esa línea, ¿cierto? Aquí es 2, punto y coma, menos 1. Muy bien. A ver, trazamos. Ahí está el eje X y el eje Y. Muy bien.
El triangulito que vamos a formar, ¿cierto? Para poder, ahí está, encontrar el resultado. Listo. Podemos afirmar, ¿cierto? Que X, ahí está, X vale 2, entonces, ahí está, podemos decir 2, ¿cierto? Y Y vale menos 1, profe. Listo, entonces aquí menos 1. Ya está. Entonces, las razones trigonométricas de ese ángulo, ¿cierto? Son las mismas que las de beta. Listo. Entonces les pregunto lo siguiente, miren. 2, 1, ¿cuánto es la hipotenusa? ¿Cierto? La hipotenusa, ¿cuánto es? Raíz de 5, ¿cierto? Si no recuerdas por qué raíz de 5, le puedes asignar un valor de m y dices m cuadrado, profito, es igual a 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y con eso te va a salir que m es raíz de 5, ¿cierto? Muy bien. ¿Listo? Ahora sí, pues, profito. Entonces, ¿podemos hallar el seno de beta? Sí, ¿cierto? Seno de beta, a ver, es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Con todo y signo, ojo, aquí es con todo y signo, menos 1 sobre raíz de 5. ¿Listo? Entonces, ¿cierto? Aquí decimos lo siguiente. Raíz de... Uy, a ver. Raíz de 5, ¿cierto? Racionalizamos y racionalizamos. Ya está. Entonces, profito, ¿cierto? Sería seno de beta es menos raíz de 5 sobre 5, ¿cierto? Muy bien. Recuerden, pero recuerda como dice la canción, ¿cierto? Aquí decimos, se toma con todo y signo, ¿cierto? Así que aquí cuidadito con los problemitas. Muy bien. Sí, claro, X, Y, ¿cierto? Muy bien. Depende de cómo esté ubicado el angulito, ¿cierto? Muy bien. Pasamos al siguiente. El número 14. A ver, ¿cuánto sale el resultado en el número 14? Indicándolo en los comentarios, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver, trazamos con mucha alegría, ¿cierto? Ahí está, claro, pues, profe, dice ya, muy bien. Trazamos, ahí está, ¿cierto? Ese punto de ahí es raíz de 5, ¿cierto? Punto y coma menos 2. Listo. Entonces, profito, ahí está el ángulo tita, ¿cierto? Muy bien. Podemos trabajar con su coterminal. ¿Qué es un coterminal? Son ángulos, ¿cierto? Que tienen el mismo lado inicial, pero y el mismo lado final, ¿cierto? Muy bien. Ahí está, que inicia en un lado y termina en el mismo lado, ¿cierto? A ver, profe, si usted le coloca alfa ahí, alfa es coterminal con tita, sí. Entonces, podemos decir, ¿cierto? Podemos decir que ese ángulo de ahí tiene las mismas razones trigonométricas, ¿cierto? Que el ángulo tita. En resumen, el ángulo que está pegado al eje X, ¿cierto? Tiene las mismas razones trigonométricas que tita, ¿cierto? Muy bien. Siempre el que está pegado al eje X, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Ya, al eje Y, bueno, depende, ¿cierto? Entonces, ya, pero mayormente que está pegadito al eje X. Entonces decimos coseno. ¿Cómo encontramos el coseno, cierto? Formamos el triángulo. Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Formamos el triangulito y listo. A ver, en X sería raíz de 5, ¿cierto? Ubicamos X, ahí está, raíz de 5. Y en Y, menos 2. Listo. Con esos datos ya lo podemos completar, ¿cierto? Muy bien. Aquí le podemos llamar M. Podemos hallar M, ¿cierto? Aplicando Pitágoras, ¿cierto? Muy bien. Entonces sería X, a ver, X al cuadrado más Y cuadrado sería 5 más 4, ¿cierto? ¿Cuánto es 9? La raíz cuadrada, 3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese caso, ya podemos completar el ejercicio. Coseno, ¿cierto? ¿Qué es? Mire, ese ángulo, ¿cierto? Las razones trigonométricas de ese ángulo que estoy pintando es cateto adyacente, raíz de 5, ¿cierto? Coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien.
Recuerden con todo y signo, ¿cierto? Si es positivo, positivo. Esa es la respuesta, ¿cierto? Muy bien. Y está, entonces pasamos al ejercicio número 15 de la lista. Vamos a ver. Muy bien, dice calcule, ¿cierto? El coseno de beta. A las ganadas en los comentarios, ¿cierto? Pueden completar su triángulo, ¿cierto? Para que puedan desarrollarlo, ¿cierto? También, claro, puedan desarrollarlo mejor. A ver, completamos el triangulito, ¿cierto? Sería, allí le vamos a escribir 15. Ya, muy bien. Y dibujamos. Ya está. Muy bien. Ahí está el triángulo, ¿cierto? Está el ángulo beta. Y sabemos que el ángulo que estoy pintando en estos momentos tiene las mismas razones trigonométricas que beta, ¿cierto? Entonces decimos, a ver, allí es 5, eres 5, ¿sí? Y el punto es m, punto y coma, menos raíz de 3. Listo, profito. Entonces en x es m y en y es menos 3, ¿cierto? Muy bien, ubicamos x, ahí está x, ¿cierto? El eje x, entonces allí es m, ya está. Trazamos la altura, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, en el eje x es m y en el eje y es menos raíz de 3. Ya está. Y con eso podemos hallar m, ¿cierto? Para encontrar el coseno de beta, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿qué más podemos decir? Aplicamos Pitágoras, ¿cierto? Aplicando Pitágoras, profe, m cuadrado, ¿cierto? Más menos raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Ahí es más, ¿cierto? Muy bien. Le sumamos. A ver, vamos a sumarle. Ahí está. Entonces, más, ¿cierto? La suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Muy bien. Listo, profito. Entonces queda, ¿cierto? M cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es? Es 3. Muy bien. 5 al cuadrado, que es 25, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profe, despejamos, ¿cierto? Y nos queda 22. M es la raíz cuadrada de 22. Muy bien. Ahora nos fijamos en que, a ver, miren, está en el semieje positivo, ¿cierto? Semieje positivo, semieje negativo, semieje negativo. Entonces, M es positivo. Está correctísimo, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí escribimos raíz cuadrada de 22. Ya está. Ahora sí, con mucha alegría podemos hallar el coseno. A ver, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces decimos, profito, coseno de beta es cateto adyacente, raíz de 22 sobre la hipotenusa, que es 5. Muy bien. Listo, campeones y campeonas, ¿cierto? La respuesta en este caso es raíz de 22 sobre 5, ¿cierto? Muy bien. Está, entonces ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. Muy bien. Bravo, profe. A ver, ¿cuánto sale, ¿cierto? El resultado en el ejercicio número 16. Vamos a ver. Respuestas para el número 16. Entonces completamos, ¿cierto? Ya está, vamos a ver. Ejercicio número 16. Dice, determine la tangente del ángulo tita. Ya, a ver, vamos a ver, ¿cierto? Sería así, ¿cierto? Trazamos nuevamente el triángulo, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Ya, en este caso, ¿cierto? Sería menos 2, punto y coma 4, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué más? Aquí le asignamos tita, ¿cierto? Muy bien, tita. Ya está. Entonces, seguimos completando. A ver, trazamos, ¿cierto? Lo siguiente, miren. Ahí está, trazamos
ese eje, ¿cierto? Que sería X, Y, ¿cierto? Muy bien. Entonces, X es menos 2 y Y es 4. Ya está. Ahora sí podemos calcular, ¿cierto? Usamos el coterminal. Ese ángulo de ahí o ese ángulo, ¿cierto? Que está pegado al eje X, por decirlo de alguna forma. Ese ángulo tiene las mismas razones trigonométricas, ¿cierto? El coterminal es ese ángulo que estoy señalando. Entonces podemos decir, ¿cierto? Que este ángulo de allí que estoy pintando tiene las mismas razones trigonométricas que tita, ¿cierto? Entonces decimos tangente profito del ángulo tita es que, a ver, tangente de ese ángulo que está, ahí estoy indicando, cateto opuesto, ¿cierto? Sobre cateto adyacente. Muy bien, con todo y su signo, ¿cierto? Entonces sería tangente es menos 2. Muy bien. La respuesta en este caso es menos 2, ¿cierto? Listo. Muy bien, ya está. Listo, campeones y campeonas, ¿cierto? Entonces, hemos completado la practiquita, ¿cierto? Me parece excelente. Muy bien. Más tarde también tenemos clasecitas, ¿cierto? Así que ya lo saben. Quien no está en el grupo me puede enviar mensajitos, ¿cierto? Para que se pueda unir. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Nos vemos más tardecito, ¿cierto? Continuamos más tardecito con las clasecitas. Gracias.